de pronto, bueno, algunos nos hemos visto hace un par de horas. Hemos compartido ayer estos estudios tan especialmente bonitos que Eileen está compartiendo con nosotros. Y bueno, así como la semana pasada tuvimos la posibilidad de que estuviera Lucas y Almendra visitándonos, hoy veo que por allá atrás también tenemos más gente que nos está visitando y también son de Argentina, y bueno, ¿qué le van a hacer? Es como que estamos invadiendo Europa despacito. Aparentemente con el cambio de gobierno vamos a seguir invadiendo, sí, no lo sabemos todavía, pero yo quisiera llamarlo un ratito para que les puedan conocer. Venga un ratito para adelante, saluden a la iglesia, pasen, vengan los cuatro. Ellos son pastores en Argentina y dos de ellos son misioneros, han estado trabajando durante muchos años en África. Aquí vienen desde, a ver si digo bien el nombre del pueblo porque nunca me acuerdo, es Urdinarraín, en la provincia de Entre Ríos. Sí, pase por favor. Aquí está, ella es Verónica y Samuel, ellos son pastores. Sí lo hace jefe, después nos vamos a saludar más. Ellos son pastores en la provincia de Entre Ríos, en Argentina, y de una manera muy milagrosa el Señor nos ha conectado. Siempre les he compartido de un matrimonio argentino que vinieron ya en febrero del año pasado a trabajar en Monza. Bueno, Pablo ha nacido en el pueblo donde ellos son pastores. Es decir, ellos son los pastores que han enviado a Pablo para trabajar con nosotros en Monza y que ahora han venido, gracias al Señor, a pasar las fiestas. Han estado en Monza, en Italia, disfrutando de un tiempo y vinieron también para aquí, y aprovechamos también que tenemos a Diego y a su esposa que nos visitan. Ellos han sido misioneros, pero bueno, estoy diciendo siempre todo yo, así que más vale que se presenten ustedes. Gracias, pastor, gracias por recibirnos. Es un placer compartir con ustedes esta reunión. Sí, efectivamente somos pastores hace un par de años ya en Argentina, y bueno, Pablo y Celeste, que están trabajando con Samuel y el pastor allí en Monza, salieron a nuestra congregación, como decía el pastor. Es un privilegio llegar y compartir con ustedes. Nosotros estamos acompañando también a estos misioneros que están aquí trabajando en Monza. Trabajamos con la agencia misionera internacional, él va a explicar. Ellos están en Málaga, digo bien, y bueno, estuvimos hoy predicando a la iglesia también, compartiendo, disfrutando esta bendición de extender el reino donde quiera que vayamos. Nos sentimos orgullosos de venir a conocerte en persona, a conocerles y bueno, compartir un rato. Traemos saludos y bueno, ya abrazamos, estuvimos con Pablo y Celeste un buen tiempo allí en Monza. Pero bueno, queríamos conocerles y estar un rato con ustedes también. Que la bendición del Señor siga con ustedes, ¿sí? Extendiendo su reino. Nuestra tarea es eso, ¿no? Que muchas más personas conozcan a Cristo. Amén. Un placer. Amén. Solamente digo que traemos saludos de la iglesia, de la ciudad de Urdinarraín para todos ustedes. Así que, bueno, muchas bendiciones. Un placer conocerlos. Amén, amén. Muy bien. Bueno, buenas noches, hermanos. Bueno, nosotros estamos en Málaga desde hace unos 9 meses y como dijo el pastor, en realidad nos conocíamos desde hace como unos 20 años, creo, en Argentina, en unas conferencias que hubo. Y bueno, somos misioneros de hace ya así varios tiempos, hemos sido misioneros en África, trabajando con musulmanes. Y ahora la misión nos mandó a Málaga para estar un poco a cargo de pastoreo de obreros y también trabajando en España. Estamos viendo la posibilidad de plantar obras en pueblos que no tienen ninguna iglesia evangélica. Así que estamos para servirles, también sirviendo en movilización misionera. Y bueno, entre tantas cosas vamos también a este país y anhelamos que el Señor pueda seguir, el Evangelio pueda seguir siendo predicado en cada lugar. Así que no sé si Gladys quiere decir algo más. Bueno, saludarlos nada más, decirles que qué lindo conocerlos, verles cara a cara. Y bueno, estamos como ustedes, como nuestro Dios está en misión, nosotros también estamos en misión. Y queremos que cada miembro, cada hijo del Señor, cada discípulo de Cristo lo pueda seguir haciendo. Así que los animamos a seguir ahí donde están ustedes, a estar en misión, porque el corazón del Señor late por la misión. Y la misión es que muchos le conozcan. Así que los animamos a eso. Que el Señor los bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Seguramente hay otras personas que nos están visitando, que es la primera vez que los veo, pero de pronto, bueno, a los demás no sé cómo se llaman, más que bienvenidos. ¿Sí? El Señor les bendiga. Y realmente hoy es un domingo muy, muy particular y que de alguna manera quisiera compartir con vosotros algo que, como os lo había anticipado algunas semanas atrás, a inicios de noviembre, nosotros como pastores iniciamos a orar y a preguntarle al Señor, Señor, quedan semanas para que este año se termine, ¿y qué es lo que tú quieres que hagamos como iglesia? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que tú deseas que sea hecho? Yo le voy a pedir por favor al que tiene el celular prendido, por favor, apáguelo, quítele el ruido al celular, por favor, ¿sí? Tómese un minuto y mírelo por las dudas que esté sin sonido. Si lo quiere dejar con el vibrador por necesidad, hágalo. Pero si no, por favor, sáquele el volumen porque distrae y mucho, ¿sí? Muy bien. Decíamos, una de las cosas que más nos preocupan al llegar al final de un año, además de hacer un balance de lo que hemos vivido en el año anterior, es el hecho de pensar la voz del verdadero pastor de la iglesia. Nosotros somos momentáneos pastores de la iglesia. Dentro de un tiempo va a haber otros pastores, pero hay un pastor que guía a la iglesia de hace 2000 años y él es el que debe necesariamente indicar el camino. Él es el que conoce las necesidades, él es el que conoce las capacidades que cada congregación posee. Y cada congregación es como cada familia. Cuando llega fin de año empezamos a hacer proyectos. Y una de las cosas que hemos hecho al final de octubre, principio de noviembre, precisamente iniciar a orar por esto que de alguna manera el Señor quería darnos para este año 2020. ¿Qué desafío el Señor tiene para nosotros? Hoy justamente estaba escuchando un video de un hombre de 65 años, un mexicano, en el cual él dice que lo peor que le puede pasar a una persona cuando llega a 60, 65 años es pensar que se va a jubilar, porque automáticamente está colocando una especie de certificado de defunción para sus ideas, para sus objetivos. Y honestamente yo comparto al 150% de eso. Yo creo que como hijos de Dios, nuestro anhelo debe ser necesariamente escuchar la voz de Jesús hasta el día que Él nos lleve a su presencia. Y por eso, de alguna manera, no hay en Dios el tomar, yo me voy a jubilar, yo termino y nos podemos jubilar del Estado, nos podemos jubilar en una fábrica, pero no nos podemos jubilar de seguir al Señor. Absolutamente no. La mayoría de nosotros estamos caminando con el Señor y creo que la cosa mejor que podemos tener es pensar, Señor, y este 2020, un año muy significativo, un año en el cual termina una década, un año del cual se han hecho un montón de eslogan. ¿Qué es lo que tú quieres para nosotros como iglesia aquí en el año 2020? De eso se trata lo que quiero compartir con vosotros. Generalmente lo hacemos orando y poniendo delante del Señor especialmente lo que Él ve en la iglesia, no lo que nosotros vemos. Y preguntarle, Señor, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde tenemos que dirigirnos? Y normalmente lo que el Señor hace es iniciar a hablarnos de las necesidades que la iglesia tiene, de las cosas que nosotros vemos que deberían mejorar dentro de la vida de la iglesia. Y oramos pretendiendo escuchar a Dios y percibir una respuesta, tratando de colocar en ideas claras sobre cómo seguir. Sabemos que se va a tratar de un proceso, porque si hablamos de qué vamos a hacer en un año, no puedo pensar en ver los frutos en febrero o marzo, mucho menos en agosto. Tenemos que esperar hasta diciembre para ver verdaderamente los frutos. Por eso mismo, yo quisiera de alguna manera compartir con vosotros una frase que Dios ha colocado en mi corazón para que podamos caminar durante este año. ¿Por qué? Porque de alguna manera todas las ideas que el Señor ha colocado en nuestro corazón, en nuestra mente, siempre oramos y pedimos, Señor, ¿y cómo lo sintetizamos? Lo que a veces se conoce como un eslogan, ¿sí? ¿Cómo lo
sintetizamos a ese desafío. Una de las cosas que siempre nos ha inquietado es tener en claro qué es lo que Dios quiere para la iglesia, qué es lo que Dios espera que la iglesia haga. Muchas veces la preocupación de la iglesia es a ver cómo hacemos para que Dios se interese en lo que a nosotros nos preocupa. Pero yo creo que nuestra mejor elección es preocuparnos por lo que a Dios le preocupa, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Muy bien. En estos 20 meses, hace una semanita atrás se cumplieron 20 meses de nuestra estadía aquí, hemos podido ver circunstancias, situaciones, pero hay algo que nos ha ido impactando con el paso del tiempo, y es poder observar la solidez espiritual de muchos de ustedes. Y eso sí nos ha animado, y por eso no lo hicimos a principios del 2019, porque no conocíamos la iglesia, como para proponer un proyecto ambicioso como este que quiero compartir con vosotros. Hoy la verdad nos sentimos mucho más seguros de poder proponer esto a la iglesia, ¿sí? Ahora, ¿cómo uno lleva a cabo un proceso? Hay una frase que yo quiero compartir con vosotros y que seguramente algunos ya la conocéis, pero ¿para qué sirve una frase? ¿Sí? A veces yo recuerdo en más de una oportunidad cuando hablamos, por ejemplo, con Susana, yo sé que a ella le gusta muchísimo que yo le diga te amo. Y uno dice, pero sí es una frase, pero a mí me hace bien oírla. Y entonces, claro, como yo la amo, se lo digo bastante seguido, porque sé que a ella le hace bien oírla. Y dice, pero si son 2 palabras, te amo, pero para mí significan mucho. ¿Ok? Entonces, marido, dígale a su esposa, te amo, por favor. A ver, por favor. Bien con los maridos. Repítalo en casa. Repítalo en casa. Bueno, muy bien. Una frase sirve para decir un concepto con pocas palabras, ¿sí? Hay algunas frases que son memorables, frases de personas importantes que han pasado a la historia. Y seguramente cuando uno puede leer algunos ejemplos, mire, déjeme que yo le muestre algunos, para que usted pueda saber de qué es lo que yo le estoy hablando. Frases que tienen todo un significado para nosotros. Por ejemplo, todos conocemos esta frase de Martin Luther King. No me molesta, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Él en una frase está diciendo, él era un pastor, a mí no me preocupa que haya miles y miles de millones dispuestos en el mundo entero para lograr que se establezca la ideología de género. Me preocupa que la iglesia se acostumbre a este silencio y no diga nada para pasarla bien. Eso significa esa frase. Aún hoy tiene valor. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando uno tiene un deseo de agradar a Dios, es muy doloroso ver que hay gente que dice amar a Dios y se coloca las manos en el bolsillo como si estuviera mirando pasar el tren, cuando hay cosas que necesita que gente que conoce la verdad se ponga en la brecha, ¿sí? Hay otra frase muy conocida que también me siento muy identificado, y es aquella que dijo Sócrates, ¿sí? Solo sé que no sé nada, pero algo sé, que no sé nada. Y también cuando yo leo esta frase o recuerdo esta frase, me trae mucha reminiscencia de mi relación con Cristo. Porque yo algo sé de la Biblia. Pero ¿cuál es la cuestión? Cuando voy a Cristo, me doy cuenta que no sé nada. Que era lo que decíamos ayer mientras estudiamos la Biblia. ¿Cuánto es de grande Dios? Depende de cuánto lo conozcas. Si lo conoces poco, es chiquito. Si lo conoces mucho, es muy grande. Y si tú ya lo conociste, tú no. Nadie conoce totalmente a Dios. Lo dijo Jesús, nadie conoce a Dios, solo el Hijo. Así que nosotros nos gusta decir, yo conozco a Dios.
conozco un poquito, pero cuando me acerco me doy cuenta que no conozco nada. ¿Sí? Hay una frase de un jesuita sevillano que vivió allá por el siglo XVII, y él dice: cada uno muestra lo que es en los amigos que tiene. Esta frase es pesadita, ¿sí? Y es verdad, hermano, hay gente con la cual honestamente a mí no me interesa tener amistad. No me interesa tener amistad, aunque sean hermanos en Cristo. No me interesa tener amistad. Por una sencilla razón: no tenemos los mismos valores. Y lo que hace que una amistad perdure en el tiempo son los valores. El decir la verdad, el ser transparente, el ser honesto, el ser íntegro. Hermano, usted puede empezar una relación ahora y tenerla por 50 años si la hace con una persona que tenga esos valores. Por eso de pronto, esta es otra frase interesante también. Pero yendo más un poquito a lo que es la palabra para nosotros como iglesia, Renacer de Fuengirola, de Mijas, esta es la frase que queremos trabajar durante el año, por una sencilla razón. Usted sabe que cuando Jesús estaba por iniciar su ministerio, dice la Escritura que el Espíritu le llevó al desierto. Y en el desierto fue tentado por Satanás. Y la primer cosa que Satanás intentó hacer con Cristo es ayudarle a ver lo débil de su identidad. Si de veras eres hijo de Dios, X cosa. Si de veras eres hijo de Dios, X cosa. Y Satanás sabe que eso da resultado. Si lo probó con Cristo, imagínense si no lo va a probar con nosotros. ¿Sí? Por eso yo creo que esta frase me ayuda a comprender fundamentalmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, y que entiendo que es algo que debemos manejarlo, estudiarlo por sobre todas las cosas, y comprender que esta frase tiene sus características que necesitamos comprender. Primero que nada, descubrir que en esta frase hay dos protagonistas. Uno es Dios y el otro soy yo, el otro eres tú, el otro es la iglesia. Dios por un lado y nosotros por el otro. Estos son los dos protagonistas que nosotros vemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y por otro lado, los hombres o mujeres que hacemos parte de la iglesia. Por un lado vemos a Dios siendo Padre, Hijo y Espíritu Santo, con tres características diferentes. El Padre es protector, el Hijo es ejemplo, el Espíritu es guía. Estas son las características que encontramos, algunas de las características que encontramos. Y en el segundo caso, cuando vemos el otro protagonista, es hijo, discípulo y seguidor. Es importante que usted se grabe en su cabeza, esto lo va a escuchar no todos los domingos, pero bastante seguido. ¿Por qué? Porque lo que me permite saber quién soy, quién es mi Padre, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, por qué se me llama hijo, por qué Jesús quiere que sea su discípulo, por qué el Espíritu Santo me dice que le debo seguir. Son palabras, son frases que indudablemente nos llevan específicamente a comprender lo que Dios quiere para nosotros como hijos, como discípulos, como seguidores. Una de las cosas que planteamos es la lectura de la Biblia. Leer todos los días la Biblia. Leerla de una manera consciente. Días atrás escuchábamos que hay un estudio que se hizo en el cual, cuando una persona lee la Biblia 2-3 veces por semana, tiene muy poco efecto en la vida de la persona. Pero es increíble que cuando esa misma acción se realiza 5, 6 o más veces, es impresionante el impacto que causa en la vida de la persona. Y uno dice, pero ¿por qué? No lo sé por qué. Pero sí sé que cuando nosotros nos adentramos en la Escritura, cuando la Escritura empieza a tener un ingrediente especial para nosotros, hay una herramienta que el Espíritu Santo tiene para hablar a nuestra vida.
Hay una identificación con la persona de Jesús que no podemos tener si no vamos a la Escritura. Y una de las cosas que nos hemos propuesto es precisamente que estudiemos juntos la Escritura. Ayer hablábamos con los hermanos que vinimos para el curso que compartió Eileen sobre los fundamentos teológicos. Y antes de venir, a mí me dio mucha curiosidad, el viernes a la noche cuando hicimos el estudio con los hombres, el hecho de que después de un año de estudiar los evangelios sinópticos, nos encontramos que estamos estudiando Mateo capítulo 7. Después de un año, vimos en un año 6 capítulos de Mateo. Y ahí me entró la curiosidad. Dije, ¿cuánto vamos a demorar para terminar, conforme a la cantidad de capítulos que tiene Mateo, Marcos y Lucas, en estudiar los evangelios sinópticos? ¿Alguno le va en mente la cuenta cuánto puede llegar a ser? Yo los que estuvieron ayer no lo digan. ¿Sí? Medianamente van a ser 12 años. Así que prepárese. La idea es que le podamos sacar el jugo a la Biblia. Estudiarla, rascarla. Muchos de vosotros, yo les he oído decir, estoy aprendiendo un montón. ¿Y qué cree que deseamos nosotros? Que usted aprenda un montón y que viva todo lo que aprende. ¿Por qué? Porque eso es simplemente decir, Jesús prometió que Él vino para que yo tenga vida en abundancia y Él me la está dando. Es posible leerlo. Y por eso yo creo que este plan de lectura, en este plan de lectura es bueno que usted tome en cuenta, cada uno de vosotros debe tener la hojita con el plan de lectura, el que no la tenga, solo ustedes que se van a volver para Argentina y ustedes que van a Málaga, el resto, por favor, pida la hojita para que usted la lea. Hoy estamos leyendo, ¿qué cosa? Capítulo Lucas 9. Ok, muy bien. El capítulo 9 de Lucas. Esta mañana yo lo estaba leyendo y son 62 versículos y hace referencia 8 veces a Dios. Hace referencia en 3 oportunidades al costo que tiene ser discípulo de Cristo. Y veo tristemente que mucha gente que llega a la iglesia y se convirtió en evangélico. Y no hace falta que os diga que la palabra evangélico no está en la Biblia, pero el Nuevo Testamento dice 250 veces que los que seguimos a Cristo somos discípulos de Cristo. Lo que Dios quiere es que nosotros seamos discípulos de Cristo, no evangélicos. No está mal ser evangélico, pero si usted no es discípulo, se está perdiendo una buena parte. Por eso mismo queremos que cada vez que usted lea la Escritura, vea en estos protagonistas, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquello que de alguna manera tiene que servir como instrumento que Dios va a estar usando para que nosotros como hijos, como discípulos, seguidores del Espíritu, podamos comprender. Yo no tengo duda, no tengo ninguna duda, y por eso es mi desafío. Siempre hago la misma broma, ya seguramente usted la habrá escuchado. Yo no puedo ir a su casa y golpear y decirle, tengo una loción para la caída del cabello que es fantástica. Usted no me la va a comprar. Porque si fuera tan buena yo la usaría. Bueno, déjeme decirle que yo he entendido hace más de 25 años qué significa ser discípulo de Cristo. Y eso transformó totalmente mi vida. Totalmente. Nunca más fui la misma persona. Por eso yo quiero desafiarle a que usted lo haga. ¿Por qué? Porque es lo que le va a dar verdaderamente una identidad que usted tiene que descubrir, que Cristo le dio. Pero si usted no la descubre, no la vive. Esa es la cuestión. ¿Sí? Una de las cosas que yo quisiera que analizáramos esta tarde son los protagonistas de esta visión, por así decir, de esta frase, de esta palabra profética, como usted quiera decirlo, ¿sí? Hijos del Padre, discípulos del Hijo, seguidores del Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito qué significa ser
hijos del Padre. El Dios revelado antes de Cristo, que vemos en el Antiguo Testamento, tiene nombres que ayer también los vimos, como mientras estudiábamos esto, digo, no puede ser que nos hayamos puesto de acuerdo. Yo no tenía ni idea de lo que iba a hablar Eileen, y Eileen tampoco de lo que iba a hablar yo, pero un montón de conceptos que vimos ayer, yo los voy a repetir hoy, los lamento por lo que estuvieron ayer, pero esa es la verdad. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento vemos a Dios que tiene nombres como Adonai, como Jehová, como Yahvé. Pero Jesús, de una manera revolucionaria, enseña a los discípulos, no a todo el mundo, si usted venga conmigo por favor a Mateo, y allí vamos a darle un poquito de Biblia, porque si no, una prédica sin Biblia es como una comida sin sal. ¿Sí? Y mire lo que dice Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6 dice: vosotros pues oraréis así. Está claro que ahí hay una pregunta y Jesús enseña a dirigirse a Dios llamándole Padre. Y claro, cuando uno escucha la palabra Padre, de pronto yo me pregunto qué significa esta palabra. Para cada uno de nosotros seguramente tiene una connotación distinta, porque todos hemos tenido un padre diferente. Todos hemos tenido. De pronto, recién cuando Joel leyó el Salmo 27, versículo 10, al inicio del culto, él dijo: aunque tu padre y tu madre te abandonen, el Señor no te abandonará. Pero desgraciadamente muchos que estamos aquí hemos sido abandonados por nuestros padres, desgraciadamente. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, pero muchos, de pronto, aún por fallecimiento, han crecido sin el padre. Y bueno, es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. La vida ha propuesto a una persona determinada vivir bajo esa situación, pero no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque Dios estableció la familia y estableció con papá y con mamá, y la figura de uno y del otro son vitales para el equilibrio de la criatura. Entonces, indudablemente, cuando nosotros pensamos en la palabra padre, los padres somos las personas que tenemos más capacidad para formar a nuestros hijos. Los colegios informan, los padres formamos a nuestros hijos. Y está claro que indudablemente vivimos en una cultura, en una lengua, con costumbres, y el padre, hoy por hoy, brilla por su ausencia. El padre maduro, el padre que brinda protección, el padre que brinda amor, que brinda seguridad, brilla por su ausencia en nuestra cultura. Tristemente, es una verdad. Entonces, cuando usted dice una palabra padre y mira y dice, ¿dónde hay uno que medianamente yo lo pueda sacar como modelo? No lo hay. No lo hay. Es muy poco lo que se ve hoy en día de hombres que asuman el rol de padre. Hace tiempo, un par de meses atrás, estuvo visitándonos el pastor Marcelino y él compartía acerca de un libro de un italiano muy famoso, ¿sí?, que se llama Luigi Soja, y que escribió un libro precisamente fundamentado en la falta de la figura paterna en esta generación. Y yo estoy convencido que el 99% de los problemas que vive Occidente están fundamentados en la falta del padre. Todas las sociedades de todos los tiempos han sido con un padre que significaba protección, que significaba cuidado, que por ahí significaba una mano un poco más pesada que la de la mamá. Sí, es parte de ser varón. Pero indudablemente la falta de esa figura ha hecho de que hoy veamos una sociedad que no sabe lo que es ser cuidada, una sociedad que no sabe lo que es ser aceptada, una sociedad que no sabe lo que es ser consolada, una sociedad que no sabe lo que es vivir
bajo la protección de alguien que le ama. Y por eso encontramos frases como, cada uno puede hacer lo que quiere. ¿Cómo es que cada uno puede hacer lo que quiere? Claro, nadie me puede decir a mí lo que yo voy a hacer. Indudablemente, yo tengo un padre que me ama, que me cuida, que me acepta. Antes de hacer algo, voy y le pregunto, papá, ¿y tú qué piensas? ¿Qué opinas de esto que yo estoy por hacer? Y sé que voy a recibir una palabra de amor. A veces una palabra que no me gusta, pero indudablemente la figura del Padre es algo que nosotros tenemos que recuperar. Recuperar de Dios esa capacidad paterna sobre nosotros. Por eso creo que es importantísimo que pensemos, cuando leamos la Escritura, ver a Dios, ver a un Padre bueno, un Padre lleno de gracia, un Padre que tiene un montón de cosas por las cuales condenarnos, pero que elige no hacerlo. Tenemos que recuperar eso. Tenemos que recuperar seguramente ese asombro que muestra Juan en su primera carta. Mire, venga conmigo por favor, lo que Juan dice respecto a la obra que Jesús hizo. O lo puede leer allí en la pantalla. Dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Ese es el nivel de amor que el Padre tiene para con nosotros. Nos llama hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. El apóstol está asombrado. Ayer hablábamos acerca de las características de Dios, acerca de cómo nosotros vemos a Dios. Y a mí me impacta en Juan capítulo 15, cuando Jesús habla con sus discípulos y les dice, ya no los llamaré siervos, vosotros sois mis amigos. ¿Usted sabe lo que es tener a Dios como amigo? Es fantástico. Lo mejor que le puede pasar. El verdadero amigo está siempre. Nunca te va a decir lo que vos tenés ganas de oír. Siempre te va a decir lo que es correcto. Si usted encuentra un amigo mejor que Jesús, preséntemelo. Él es el mejor amigo que yo puedo tener. Aunque a veces me diga cosas que no me gustan. Esa es la verdad. Yo tengo que recuperar esa sensación de que Dios es mi Padre y me encanta que Jesús, cuando nos enseñó a orar, seguramente falta que en este tiempo surja alguien que quiera modificar la oración modelo, porque ya se modifica todo, y ya que estamos no es más Padre nuestro, ahora es Padre mío, yo soy una isla, yo no me congrego, yo hago como a mí me parece, nadie me puede decir nada, y digo, oh mi Dios, oh mi, todo mío. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, todo es en comunidad, es Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros, no a mí, venga a nosotros tu reino. Yo no puedo vivir el Evangelio sin iglesia, no se puede. Y esto es algo que nosotros tenemos que recuperar. Dios nos da la posibilidad de ser y vivir como comunidad en amor. En problemas, a veces tenemos problemas en la verdad, sí, pero Dios ha escogido permanecer aún cuando tengamos problemas. Y eso es algo que no tenemos que imitar. Permanecemos aunque haya problemas. Vivimos en un tiempo donde todo se descarta. Y Dios no quiere eso para nosotros. El ser literalmente hijos del Padre nos ayuda por sobre todas las cosas a tener una filiación que tiene que ver con mi identidad en Dios. Esta es una experiencia que sana. Esta es una experiencia que me permite ver que todo lo que yo pude haber pasado en mi infancia, en mi adolescencia, en mi juventud y aún en mi vida adulta puede ser cambiado. Yo miro al cielo, levanto mis ojos y digo, Padre. Y el Padre está conmigo. Este año serán 22 años que yo he perdido a mi padre, terrenal.
22 años. En septiembre del año 98 falleció mi papá. Yo ya había cambiado de padre. Lo extraño, claro, me encantaría que lo viera jugar a Miqueas, me encantaría poder abrazarlo, pero nunca he sentido la falta de mi padre. ¿Por qué? Porque mi padre, aunque mi padre fallezca, Dios nunca va a fallecer. Es una verdad que usted debe aferrársela, ponérsela al cuello y diga, aunque sea, tire todo lo que quiera, pero no la voy a negar. Y lógicamente eso le dará una solidez en su relación con Dios que si no la tiene, le va a traer más problemas. Hablábamos también no solamente de nuestra relación con el Padre, y pensamos en ser hijos del Padre y discípulos del Hijo. Cuando uno piensa en cómo es el Padre, uno tiene la idea de que también, claro, ok, ¿y cómo es el Hijo? El Hijo es igual que el Padre. Juan 3:16 lo dice claramente. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El Hijo se encarnó. Es el Padre encarnado que viene a estar entre nosotros. Ese es el amor que Dios manifiesta por nosotros. La presencia del Hijo nos habla de algo que Dios estableció y Pablo de alguna manera lo establece en la carta a los Colosenses, diciendo que Cristo es la imagen del Dios invisible. Es decir, cuando las personas veían a Cristo, veían al Padre. Y esta expresión misma siempre lo recordamos como en el Evangelio, en el momento en que de alguna manera Felipe, falto de fe, le dice: Jesús, muéstranos al Padre y te creeremos. Y Jesús le dice: todo este tiempo he estado con ustedes y aún así no creen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo que dice Juan en 14:9. Si usted quiere entender cómo funciona, ayer hablamos también de la Trinidad, usted lea, por favor, lea. Aprenda de memoria Juan 14:9. No va a tener ningún problema con la Trinidad. Ningún problema. Y ahí va a aprender principios comunitarios, principios de comunión, principios de comunicación, responsabilidades, toda una serie de cosas que le enseñan a ver la vida y a vivirla desde otro ángulo, totalmente diferente. Juan 14:9 dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y está claro que Cristo es una persona a la que yo debo conocer. ¿Cómo lo voy a seguir si yo no lo conozco, si yo no sé por dónde Él va? Me encanta la expresión de Pablo, que se ajusta más a lo que nosotros podemos hacer hoy. Porque los discípulos que vivieron con Jesús podían seguirlo, lo veían. Nosotros no lo vemos a Jesús. Y por eso Pablo dice en la carta a los filipenses: prosigo la meta. Prosigo a Cristo. Cristo es la meta, hermano. ¿Cuál es el objetivo mayor que usted tiene en su vida? Si no es ser como Cristo, repiense su objetivo. Yo quiero ser como Él, pensar como Él, vivir como Él. Y Pablo lo dice claramente: yo prosigo, porque seguir, yo puedo seguir lo que veo. Lo que no veo, sigo porque tengo la idea de que debe andar por ahí. Y ahí es donde el Espíritu Santo participa y me ayuda para que yo pueda seguir a Cristo. Cuando pensamos en esta posibilidad, Romanos 8:29 dice algo fantástico respecto a los discípulos de Cristo. Y es algo que en más de una oportunidad lo conocemos, lo hemos leído una y otra vez. Pero dice: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si es Jesús, además de ser mi Maestro, mi Señor, mi amigo, es mi hermano mayor. Él es el primogénito entre muchos hermanos. Es ejemplo para nosotros. Conocer a Cristo, caminar con Él, ser como Jesús, ser su discípulo,
Hace un momentito cantábamos, muy a propósito, al taller del maestro Bego. Aunque me duela, ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. La realidad es que cuando nosotros comenzamos a ser discípulos, hay una cosa que en más de una oportunidad a mí me hace repensar en la comprensión que tenemos como qué significa la palabra discípulo. Por una sencilla razón. Mire, yo no sé si usted en alguna oportunidad ha visto en alguna congregación, espero que no lo hayan hecho ustedes para, ¿sí?, de que se le entregan a las personas un diploma de discipulado. Yo nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Si usted me ve que yo le entrego a alguien un diploma de discipulado, diga, el pastor está mal de la cabeza. ¿Cómo a alguien yo le voy a dar un diploma de discipulado? El discípulo nunca se recibe, nunca termina. Pablo decía en su ancianidad, prosigo para ver si alcanzo, pero no lo alcanzó, porque el modelo es Jesús. El discípulo es una persona que literalmente tiene que tener conciencia de que es una persona incompleta. ¿Por qué? Porque el modelo completo es Cristo. Yo nunca voy a ser como Cristo. Pero para eso Él dejó su espíritu, para que yo vaya pareciéndome más y más y más, hasta que Él me lleve al cielo con Él. Eso es el Evangelio, hermano. Si usted pretende quedarse como está, no entendió el Evangelio. Usted tiene que ir pareciéndose cada vez más a Cristo. Eso es el Evangelio. Es lo que nosotros debemos comprender. Estamos en construcción. Es un aprendizaje continuo. No de conceptos, sino de forma de vivir. Donde aprendemos, más conocemos a una persona, como hablábamos ayer, más lo conocemos, más somos impulsados a entregarnos a Él. ¿Por qué? Porque la comunión con Él me provee todo lo que yo no puedo encontrar en otro lugar. Una de las cosas terribles que tiene este tiempo es el hecho de que la gente identifica esta época llamada post-cristiana. Hay gente que está desengañada del cristianismo. Pero yo le puedo asegurar que hay muchos miles de millones que están desengañados del mundo, mucho más que del cristianismo. Es un tiempo duro, es un tiempo difícil, pero también es un tiempo en el que la iglesia debe levantarse y decir: Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nosotros tenemos esa responsabilidad. El discípulo de Cristo, perdóneme la expresión, pero el discípulo de Cristo está condenado al cambio, a cambiar. ¿Cuánto? Hasta que se muera. Porque si se va a parecer a Jesús, está claro que necesariamente debe saber que tiene que cambiar. ¿Sí? Tengo que cambiar. ¿Qué? Depende cuán profundo estemos en nuestra relación con Dios. Más lo conocemos, más. El otro participante de esta serie, por así decir, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Jesús nos dejó, y es interesante que Él dice de su propia boca, Él nos da la función del Espíritu. Mire, Juan 14, 26, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí encontramos en este versículo simplemente la Trinidad. El Padre le dijo algunas cosas a Jesús y Jesús le dejó dicho al Espíritu Santo que tiene que hacer las mismas cosas que el Padre le había dicho a él. Aquí vemos en esto cómo el Espíritu Santo es la persona con la que nosotros nos relacionamos cotidianamente. Gente que sigue al Espíritu, es el Espíritu el que me da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Ahí vemos una comunión entre el Espíritu y el Padre, donde el Hijo no participa. El Hijo me salvó, pero el Espíritu me da testimonio a mi espíritu de que yo soy salvo.
Es toda una conjunción de esta Trinidad. Jesús dice a sus discípulos, es mejor que yo me vaya. Y si yo le pregunto a usted, si nosotros tuviéramos aquí la oportunidad de tener a Jesús en carne y hueso, ¿quién de nosotros diría es mejor que Él se vaya? Levante la mano el que preferiría que Jesús esté aquí y se vaya. Todos quisiéramos que se quede. Pero Él dijo, no. Y entonces, cuando usted sabe que Él es su amigo, que Él estuvo dispuesto a morir por usted, te agacha la cabeza y dice, Señor, no lo entiendo. Pero si tú lo dices, llévame al taller para entenderlo, para entenderte por qué haces algunas cosas. Y una de las cosas preciosas que muestra este capítulo, venga conmigo por favor, el capítulo 14 de Juan. Allí hay algunos tesoros increíbles de cómo las tres personas de la Trinidad trabajan juntos. Mire lo que dice Juan 14, del 7 en adelante. Es Jesús aquí hablando y dice, si me conocierais también a mi Padre, conoceríais. Ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Aquí vemos cómo Jesús muestra una total identificación, casi como que uno no sabe dónde termina uno y empieza el otro, porque cuando uno ve que Jesús hace un milagro, dice Jesús hizo el milagro, y Jesús dice, no, el Padre que me dijo, y yo, pero nosotros te digo, explícanos Jesús, y ahí nadie entiende. Pero hay una comunión muy fuerte entre el Padre y el Hijo. Y mire lo que dice Juan 14 del 17 al 20. Esto realmente es fantástico. Dice Jesús, también en el mismo contexto, 14:17, el Espíritu de verdad, ahí habla del Espíritu Santo, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora permítame que estudiemos por 30 segundos esta frase. ¿Cómo Jesús le dice a los discípulos que el Espíritu mora con? ¿De quién está hablando? Del mismo. El Espíritu es Jesús, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Padre es el Espíritu. Yo no sé cómo funciona, hermano. Si me pongo a pensar, termino en un psiquiátrico. No lo puedo entender. Pero la Biblia me da a entender que son tres personas que me aman. Suficiente. ¿Por qué? Porque Jesús dice, el mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con, está hablando de Él, y estará, tiempo futuro, con, no dice con, estará en vosotros. El Espíritu Santo viene a morar dentro de aquellos que somos discípulos de Cristo. El mismo Jesús que caminaba con los discípulos, se fue al cielo, dice, vendrá el Espíritu Santo a morar en vosotros. Y dice el 18, no os dejaré huérfanos. ¿Quién? No sé si usted puede percibir esa mezcla entre Jesús y el Espíritu, y la misma que vimos antes entre el Padre y el Espíritu. ¿Por qué? Porque hay una realidad muy grande. La Escritura nos plantea esto, y mire el versículo 23 de este mismo capítulo. Dice Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Uno dice, pero ¿cómo es que el Padre no está en el cielo y Jesús está a la diestra? ¿Y cómo, de quién está hablando? Del Espíritu. Hay toda una conjunción de voluntades que nosotros debemos conocerlo, que nosotros debemos atrevernos a pensar de esta manera, porque es la forma en que Dios trabaja
en nosotros. Mire, venga por favor a Romanos 8:16, algo que yo mencionaba hace simplemente un momento. Romanos 8:16. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y está claro, muchas veces yo recuerdo que antes de, apenas empecé a conocer al Señor, siempre tenía dudas, ¿sí? Si yo era hijo de Dios, si no era hijo de Dios, si me había entregado, si no me había entregado, y todas estas cosas, ¿no? Pero cuando uno entiende esto, y hermano, es como si usted me pregunta si yo soy el esposo de Susana. Hace 35 años que me soporta, imagínense. Yo sé que soy su esposo, lo sé. Puede venir el universo completo a decirme que no, pero yo sí sé. La misma cosa el Espíritu Santo hace con aquellos que somos hijos de Dios. Esto es lo que Dios quiere que aprendamos y que mastiquemos en todo este año. Por eso yo creo que un concepto que ningún discípulo de Cristo debe olvidar es que si pretende seguir al Espíritu de Cristo, debe ser como Cristo. ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde. Si nosotros queremos seguir al Espíritu, debemos seguirlo ¿cómo? Con mansedumbre, con humildad. Porque es imposible seguir a Dios como me gusta a mí, como a mí me queda cómodo. No. La idea precisamente es conocer al Espíritu, saber cómo Él trabaja, desarrollar una sensibilidad hacia su voz. Yo mientras preparaba esto quiero dejaros una frasecita que de alguna manera es la palabra de este año, pero al contrario. La palabra es hijos del Padre, discípulos del Hijo, seguidores del Espíritu. Pero esta es la realidad. Si deseamos ser guiados por el Espíritu, debemos comportarnos como hijos del Padre y discípulos del Hijo. No es posible que el Espíritu me guíe cuando yo no quiero aceptar la cruz que el Hijo me propone. Es que Dios no me habla. Y yo creo que Dios nos habla, solo que no queremos obedecer. Cuando nosotros obedecemos al Hijo, automáticamente el Espíritu sopla sobre nuestra vida. Hay algo en la obediencia que Dios mueve en el mundo espiritual. Por eso yo quisiera así, de alguna manera, pensar en este desafío y que tiene que ver con la lectura, como lo dije al principio, esta lectura cotidiana de la Biblia, donde literalmente encontramos palabras como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ver qué dice el texto, qué dice de cada una de estas personas, cómo es su carácter, qué es lo que le agrada, qué es lo que no le agrada. Nos vamos a encontrar de pronto que la palabra Dios y Señor se la da tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo el texto bíblico. Entonces, Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu. Señor es el Padre, Señor es el Hijo, Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque el Señor es el Espíritu. Yo necesariamente tengo que saber que el Espíritu nunca me va a decir algo diferente a lo que dice el Hijo. Y el Hijo nunca va a decir nada que el Padre no le haya dicho. Es una conjunción de voluntades que Dios coloca para que le podamos seguir y pongamos en práctica lo que Él dice. Recordando que este desafío, pensando en las palabras Dios, vemos al Hijo mencionado por su nombre, Jesús, lo vemos también como maestro, ¿sí? Lo vemos al Espíritu Santo también siendo llamado Señor y Consolador. ¿Qué dice de ellos? ¿Cómo son? ¿Cómo se mueven? Está claro que el enemigo va a intentar siempre quitarnos la idea de lo que la Biblia dice. Este es su trabajo, intentar hacer que nosotros no confiemos en lo que dice la Escritura. Permítame que le muestre esto, porque esto es lo que usted tiene que hacer. Cuando el enemigo diga, es imposible, usted busque una goma y borre la palabra in. ¿Sí? Es posible. Porque si no, Dios sería mentiroso, hermano. Y yo no creo que Dios mienta.
Yo no creo que el Evangelio sea escrito para que los que seguimos a Cristo vivamos en un mundo de ilusión. No, hay mucho más y está claro que Jesús quiere que vivamos esto, ¿sí? Una cosa interesante, este desafío tiene dos protagonistas y así como veíamos en la primera parte, Dios como en las tres personas, también somos conscientes de que leyendo la Escritura, leyendo todo este plan del Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, vamos a encontrar palabras o situaciones en las que vemos la palabra hijo, la palabra discípulo, la palabra seguidor, y allí es donde debemos hacerle preguntas al texto. ¿Cómo es un seguidor de Cristo? ¿Cómo actúa un discípulo de Cristo? ¿Cómo actúa alguien que piensa como Cristo? Hoy esta mañana estábamos orando con Susana por una situación particular que estamos viviendo con una persona. Y mientras estábamos orando, hay una persona que se está comportando de una manera muy fea y que merece realmente que le baje un poco la caña, por así decirlo. Nadie de aquí, por favor. Sí, una persona que ni siquiera está en Europa. ¿Sí? Se está comportando muy mal. ¿Y cuál es la cuestión? Esta mañana orábamos y decía, Señor, dame tu gracia, dame tu sabiduría. Y mientras oraba, me acordé de lo que Dios le habló a Salomón. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo a Salomón? Cuando le mencionó que iba a ser fiel con él, ¿por qué? Por amor a su padre. Y la verdad que dice, bueno, pero el padre, pero hay una conducta del hijo de este padre que no es correcta, pero por amor al padre. Yo quiero imitar a Dios, hacer lo mismo que Dios haría. No importa qué va a pasar, no importa, porque mi deseo no es ver qué pasa con la otra persona, mi deseo es agradar a Dios. Si Dios se comporta de esa manera, yo quiero hacer lo mismo, aprender. ¿Y cómo uno llega? Leyendo la Escritura y aprendiendo esto. ¿Cómo piensa un discípulo? ¿Cómo vive? ¿Cómo es? ¿Qué derechos tiene? ¿Qué derechos tiene un discípulo? ¿Qué obligaciones tiene un discípulo? ¿Sí? Y en esto también el diablo va a venir y nos va a poner esta pregunta. ¿Tú eres así? No. No solo que no eres así, nunca vas a poder serlo. Nunca vas a poder serlo. Tú tienes toda una ilusión ahí de que Cristo y toda la historia, pero la verdad es que no. Nunca vas a poder. ¿Sí? Yo lo sé porque a mí me lo dijo, así que por eso le traigo nuevamente esta figurita. Dígale, cállese la boca. Es posible, porque Dios nunca nos ha pedido que voláramos, nunca nos ha pedido que respiráramos debajo del agua, pero sí nos dijo, síganme, hagan discípulos, sírvanme, óiganme, obedézcanme. Son todas palabras que están en la Escritura y que indudablemente uno se pregunta detrás de todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Mire, venga conmigo, ya estamos terminando, y está claro que cuando nosotros pensamos en este proceso, es un proceso largo y que tiene su inicio en el año 2020, pero lógicamente mi deseo es que lo vayamos llevando a cabo hasta que Jesús venga a buscarnos, ¿sí? Porque obviamente nunca vamos a dejar de ser discípulos. Pero mire lo que dice Pablo, ¿cómo se hace este proceso? Efesios capítulo 4, versículo 11. Allí la Escritura dice algo concreto. Mire, Él mismo, y viene hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Déjeme que le lea nuevamente este versículo 13. Hasta que todos, en la iglesia no hay hijos preferidos. Hay algunos que deciden ser íntimos con Dios.
Y estos son los que de alguna manera se elevan en diferencia al resto. Porque la verdad es que es para todos, pero después de 30 años de iglesia, tristemente puedo decir, no todos quieren. Y el desafío para vosotros es que lo hagamos juntos, que trabajemos juntos. Lo que dice Pablo es, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros a fin de perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar? Es tomar algo que tiene una determinada forma y empezar a perfeccionarlos. Eso es lo que nosotros queremos ayudarlos. ¿Por qué? Porque lo hemos recibido. Hemos sido perfeccionados y continuamos perfeccionándolos. Le estoy diciendo que, fíjense, exactamente igual a Cristo. A mí me falta un montón. Y a vosotros también. Pero tenemos que trabajar eso. Porque ese es el deseo del Señor para nosotros. Este desafío tiene que ver con ¿qué? Con el hecho de leer la Escritura, pedirle al Espíritu que me hable, pedirle que me ayude a comprender lo que significa ser hijo de Dios, ser discípulo de Cristo, seguir al Espíritu de Cristo. Muchas veces vemos cómo hay errores tremendos sobre este trabajo. Mire, esta es una figura muy importante. Este es el trabajo que necesitamos ir haciendo. Hay uno que me va a ayudar y hay otro que está ahí subiendo y que cuando ese llegue arriba lo va a recibir. Porque esa es la vida de la iglesia. Juntos vamos creciendo. El deseo de Dios es que cambiemos nuestra manera de entender quién es Dios y cuál es mi tarea, mi relación con Dios. Pensaba en esto y una frase que me ha trabajado mucho en mi cabeza es el precio de la gracia. Hay un libro que se llama así, el precio de la gracia. Porque todos decimos que seguir a Cristo no nos cuesta, porque Jesús ya hizo todo. Déjeme decirle que eso no es bíblico. Jesús dijo, si usted quiere seguirme, tiene que necesariamente negarse, tomar su cruz y después recién puede seguir. Yo creo que hay algo que nosotros tenemos que hacer, no para ser salvos, sino para disfrutar de toda la plenitud que Dios tiene para nosotros. Yo quiero desafiarles, hermanos, para que usted pueda y ver en su propia casa, en su familia. Ayer nos reíamos con Susana por las cosas que ella compartió, de cómo ella me veía, y si usted hubiera escuchado lo que ella decía de mí hace 30 años atrás, claro, sí, se puede reír, pero a carcajadas. ¿Por qué? Porque Cristo me encontró, porque el Espíritu me pone semáforos por el camino, porque de pronto cuando me estoy desviando aparece el shofar de Dios llamándome la atención. Es así, hermano. Es así. No hay otra expectativa para quien sigue a Cristo que parecerse más y más a Él. Esto es ser un discípulo. Y esto no se va a producir de un día para el otro. Esto no se va a producir porque cuando termine el culto yo ore por usted. Esto se produce porque usted quiere. Y empieza un proceso que termina el día que usted se muere, no antes. Yo creo que la mejor cosa que podemos hacer es pensar en Dios, darles el control a Dios, al Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, para que esa sea nuestra realidad. Si usted ya lo empezó, continúe. Si no lo empezó, el desafío es este. Usted busque a Dios, y esto es un reto para todos, absolutamente. Yo le pido por favor que usted incline su cabeza y vamos a orar al Señor por este desafío que el Espíritu nos está trayendo, por esta palabra que entendemos que Dios quiere para nosotros como iglesia en este tiempo. Amado Jesús, bendito Dios, Señor, tú nos conoces. Señor, tú sabes de nuestra fragilidad. Señor, sabes de nuestras incapacidades. Pero queremos, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde disponernos a seguirte,
a ser discípulos tuyos. Queremos orar, Señor, en esta tarde para pedirte, Señor, que perdones el pecado. Señor, ese pecado de viveza que en más de una oportunidad nos ha seguido. Señor, ese pecado que hace que muchas veces tus mandamientos sean dejados de lado. Señor, ese pecado que hace que nuestro corazón